de partículas procedentes de cometas que al entrar en contacto con nuestra atmósfera se desintegran. Al hacerlo, dibujan en el cielo trazos luminosos, lo que llamamos estrellas fugaces. Orson, él lo sabe. ¿Sabes lo que significa que él lo sepa? Lo sabe. ¿De qué tienes miedo? Está hecha, está enlatada, no pueden hacer nada. Escucha, seguirá enlatada para siempre. Esa película nunca se exhibirá. Hearst no lo permitirá. Los jefes de los estudios tampoco lo permitirán. Esa película nunca verá la luz del ¿Estás día. de su parte, Mank? Somos uno solo electrizando el aire, como un amor y muerte inseparables. Por sus hijos, Mickey Mallory. Como la libertad de prensa requiere pluralidad, el programa contó con la participación de 2 periodistas con opiniones diferentes sobre un mismo tema: cómo el gobierno de Estados Unidos puede conseguir una transición política en Cuba. Esta lengua tuya, pero recoge la lengua que la va a pisar tu vez. Esta lengua tuya. Will those In a vote 2 days later, the UN approved the use of force against Iraq. Within days of the UN session, a report on Kuwait by Amnesty International quoted Naira's testimony to the U.S. congressman, and they put a number on the infant deaths: 312. Hiroel, hoy hablamos de espejismos y de manipulación mediática, un tema en el que tú te mueves como pez en el agua. Sí, bueno, realmente todos los días estamos enfrentados a situaciones de este tipo. Yo creo que Cuba de alguna manera protagoniza muchos espejismos por estos días, ¿no? Lo ha protagonizado históricamente, pero particularmente en estos días hay algo que cambia el tono de las cosas a partir del 17 de diciembre del 2014. Bueno, hay un debate supuesto sobre Cuba que siempre es el cómo, nunca el qué. O sea, se discute cómo cambiar a Cuba. Porque el qué se da por no la legitimidad de cambiar a Cuba. O sea, Cuba debe ir inexorablemente hacia el capitalismo. El 99.99% de los medios de comunicación asumen esa postura. Pero entonces hay un debate falso entre siempre los mismos. O sea, las élites políticas, tanto podemos ver en el Parlamento de los Estados Unidos, podemos verlo en los medios de comunicación y podemos ver en las agendas que tanto esos políticos como esos medios de comunicación reproducen. Nunca se debate si los cubanos somos los que debemos decidir lo que sucede en Cuba, ¿no? Y qué derecho hay desde otros lugares a cambiar a Cuba. En el caso específico del video que nos propones hoy, ¿cómo se ve esto concretamente? ¿En qué escenario se da esta suerte de espejismo o esta suerte de mesa donde se ponen esas cartas a jugar? Bueno, en el lugar más parecido, mucha gente dice que es como el Miami de Europa. Es en España y es en los medios de comunicación españoles, en particular en la televisión española. Pero bueno, también podríamos preguntarnos por qué sucede esto, si los medios de comunicación organizan alguna reunión, alguien les da indicaciones para asumir esta postura. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo bueno, pasa esta suerte de homogeneidad en toda su agenda? Bueno, no hay que hacer ninguna reunión, es una estructura, por supuesto, clasista. Noam Chomsky lo explica muy bien. Él dice que los medios de comunicación tienen 3 filtros: uno, los propietarios; otro, los anunciantes; y otro, las fuentes. Los 3, o sea, para ser propietario, para ser anunciante o para ser fuente, hay que pertenecer a ese 1% que lo controla todo lo demás, que controla el ejercicio de la política, que controla la economía, porque hay que tener dinero. Por eso no encontramos ningún medio de comunicación que sea de un sindicato, no encontramos ningún medio de comunicación que sea de una comunidad, sino estoy refiriéndome a los grandes medios de comunicación, ¿no? A los que construyen la agenda todos los días. Y bueno, esto Chomsky lo analiza muy bien y yo creo que un caso práctico lo podemos ver en este espejismo de debate sobre Cuba. Pues vamos a verlo. Gracias, Hiroel. Gracias a ti. Los grandes medios de comunicación, españoles por ejemplo, afirman con rotundidad que en Cuba no existe libertad de prensa y demuestran con su práctica diaria en qué consiste esta libertad de prensa.
El canal público 24 Horas de Televisión Española ofrecía una magnífica lección práctica el pasado 10 de abril. Su espacio Mesa de Actualidad repasaba, entre otras noticias, la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá, en la que se reunieron por primera vez en 50 años los presidentes de Cuba y Estados Unidos. Como la libertad de prensa requiere pluralidad, el programa contó con la participación de 2 periodistas con opiniones diferentes sobre un mismo tema: cómo el gobierno de Estados Unidos puede conseguir una transición política en Cuba. El gran problema es que esa transición no es un punto que haya exigido Estados Unidos en todo esto. Y eso a mí me parece un error histórico del señor Obama. Estos acuerdos, Víctor, frente a tu pesimismo te diría que van a tener resultados por vía lenta, pero tendrán resultados. Y es que la libertad de prensa permite el debate sobre el cómo, mientras el qué no se discuta. Ambos analistas coincidían en una verdad irrebatible, que Cuba no es una democracia y debe inevitablemente cambiar su sistema político tal como Washington le exige. Yo no creo que el régimen castrista se vaya a abrir con facilidad. Cuba sigue siendo un país sin libertades, no lo perdamos de vista. Estados Unidos no ha puesto sobre la mesa una exigencia de democratización de la isla. En Madrid, a miles de kilómetros de distancia de Estados Unidos, Televisión Española reproducía el mismo debate sobre Cuba que hoy se da entre demócratas y republicanos. Es decir, ¿qué método es el más eficaz, si el de la muerte súbita o el de la muerte lenta, para derrotar a la revolución cubana e implantar en la isla un sistema acorde a los intereses de Estados Unidos? El periodista José María Brunet respaldaba las tesis del Partido Demócrata. Que supongo que estos acuerdos facilitarán la transición, pero de momento esa transición yo creo que no ha empezado siquiera. La bancada republicana era representada por Víctor Arribas. Cuba se presenta a esta reunión y al inicio de los encuentros con Estados Unidos exigiendo que las sanciones a Cuba, Leigels-Barton y demás, tienen que desaparecer de inmediato, es decir, encima exigiendo. En esta legitimación de la injerencia neocolonial, el demócrata José María Brunet defendía el derecho que tiene España a intervenir en la política de países como Cuba y Venezuela. Yo sí le doy importancia a que haya la presión que debería haber sobre ambos países. Es decir, en Venezuela lo vemos por la propia movilización de nuestros expresidentes. Caramba, es noticia ver a Aznar y a Felipe González de acuerdo en algo. Y pues, lo están respecto de que hay que actuar presionando al gobierno de Venezuela. Con Cuba se ha intentado desde España y yo creo muchísimas veces. El republicano Víctor Arribas, por el contrario, se mostraba mucho más abatido y pesimista. A mí me parece que lo que ocurre en Latinoamérica no es para celebrarlo, ni mucho menos. Conclusión: la libertad de prensa permite la discrepancia sobre qué método es más eficaz para imponer los intereses geoestratégicos occidentales en países díscolos como Cuba o Venezuela, mientras dichos intereses no se discutan. Y si esto ocurre en un medio público, Televisión Española, en cuyo estatuto de información se incluye como principio deontológico contextualizar los acontecimientos con todos los puntos de vista posibles, imagínense las tertulias y análisis sobre la Cumbre de las Américas en los canales de televisión privados. Now, gentlemen, your complete attention, if you please. Are we going to declare war on Spain or are we not? Are we going to declare war on Spain or are we not? The Inquirer already has. You long-faced, overdressed anarchist. I am not overdressed. You are too. Mr. Bernstein, look at his necktie. Let's have the song about Charlie. Mr. Kane. Is there a song about Charlie? Is there a song about you, Mr. Kane? You buy a bag of peanuts in this town, you get a song written about you.
Omar, hoy el clásico cinematográfico, te lo digo, El Ciudadano Kane. Lo acabamos de ver, un fragmento emblemático de esta película. La película que vamos a poner en las recomendaciones junto a Citizen Kane es el cuento a la manera de Hollywood de cómo Orson Welles logró hacer su celebérrima película. Se llama La Batalla del Ciudadano Kane. Es una película, la verdad, no de extraordinario valor, ni mucho menos. Una película típicamente industrial, incluso yo diría industrial a la baja, estas películas de menos presupuesto, que creo que el espectador puede notar cuando lo vea, y por los caminos típicos de Hollywood cuando habla de Hollywood. Es una película del año 99 de Benjamin Ross, pero tiene el valor temático para nosotros hoy de seguir el eje que hemos estado explorando en esta edición de La Pupila. Hearst, sus manipulaciones, su papel en la historia, su relación con la guerra de Cuba, y en la película el drama de Orson Welles en torno a este personaje. En realidad es una ficción de la realidad, no tal cual, pero evidentemente marcada en un contexto real, y que nos cuenta los dilemas de Orson Welles, sus negociaciones con la industria, las preocupaciones enormes de la industria porque iba a ser tocado, aunque no se llamara así, aunque estuviera trastocado en Kane, esa figura dominante, absolutamente dominante. Ese pulpo de los medios. Del establishment norteamericano, que era Hearst, que estaba allí, literalmente. Compartiendo tiempo y espacio. Compartiendo tiempo y espacio. Y digamos, ese valor temático es lo que podremos recomendar hoy al espectador, y que vean las dos cosas, que vuelvan a Ciudadano Kane, el gran clásico, una de las películas veneradas siempre como, más allá de que las votaciones se produzcan aquí o allá, como uno de los grandes filmes de la historia del cine, y esta visión sobre cómo se hizo, cómo se negoció el proceso de hacer Ciudadano Kane. ¿Cómo batalló? ¿Cómo batalló Orson Welles y su guionista para hacer Ciudadano Kane? Pues gracias, Omar. Nos vemos la semana que viene. Orson, él lo sabe. ¿Sabes lo que significa que él lo sepa? Lo sabe. ¿De qué tienes miedo? Está hecha, está enlatada, no pueden hacer nada. Escucha, seguirá enlatada para siempre. Esa película nunca se exhibirá. Hearst no lo permitirá. Los jefes de los estudios tampoco lo permitirán. Esa película nunca verá la luz del ¿Estás día. de su parte, Mank? ¿Cómo? Lo estás porque me está dando esa impresión. Por el amor de Dios, escribiste el guión, aparece tu nombre. Es verdad, y también te dije que pasaría esto, ¿verdad? ¿Verdad que te lo dije? ¿Verdad? Mira, escucha, yo ya tengo mi cheque y tú el tuyo. Dejémoslo así. ¡Yo no pienso dejarlo así! ¿Quiénes son, Mank? ¿Quiénes son los que te dan tanto miedo? ¿Quiénes son esos tipejos de mierda? Son tristes contables. ¿Listo? ¿Queréis oírlo?